¡Hey! ¿Qué hay, viajeros? Debido al medio aniversario de Octopath Traveler, dentro de pronto tendremos la llegada de un banner especial, por lo que si estás entre la duda de usar tus gemas en el banner de Ophelia y Olberic o el de usarlas en los personajes principales, esta tier list te ayudará a saber en qué banner usar tus gemas. En primer lugar, comencemos con los tier SS. Con respecto a Alfyn, a él se le considera tier SS debido a que cuenta con habilidades de support, como también de atacante físico y mágico, debido a que tiene acceso a ataques con el hacha y hielo de forma consecutiva. Uno de sus ataques de hacha cuenta con una potencia de 260, el cual se puede duplicar hasta 520, siempre y cuando el HP de Alfyn esté por debajo del 10%. El ataque se relaciona muy bien con una de sus pasivas, el cual consiste en que cuando Alfyn recibe un daño mortal, puedes sobrevivirlo con 1 de HP, por lo que si él tiene la vida por debajo del 10%, podrás causarle una gran cantidad de daño al rival sin problemas. Aparte de ello, cuenta con dos habilidades que lo posicionan como el mejor apotecario del juego. La primera consiste en que Alfyn tiene la capacidad de poder revivir a un aliado caído en combate. La cantidad de HP que tendrá el personaje revivido dependerá de la cantidad de las cargas usadas. Es decir, si usamos 4 cargas, su HP será del 100%. Por otro lado, su segunda habilidad consiste en que él te puede brindar hasta 4 BP por 2 turnos, con los cuales podrás realizar movimientos cargados de forma consecutiva. Por el lado de Cyrus, a él se le considera tier SS debido a que cuenta con 3 elementos, por lo que se le puede considerar como tener 3 personajes en uno solo. Con respecto a sus ataques mágicos, estos son de fuego, trueno y hielo. Sus ataques consecutivos pueden pegar hasta 3 veces por turno, por lo que podrás reducirle los escudos al rival de forma rápida. Por el lado de sus pasivas, al inicio de la batalla, aumenta sus ataques de trueno, fuego y hielo en un 20%. Debido a esto, sus ataques estarán al máximo al inicio de la batalla. Además de ello, tiene la capacidad de revelar una debilidad de todos los enemigos que se encuentren en combate. Cyrus es un personaje de full DPS, de daño elemental, por lo que la función de él es de hacer la mayor cantidad de daño posible. Para poder lograrlo, sería bueno que le aumente sus estadísticas de ataque mágico con Lynette o Primrose, como también sería bueno que le reduzcas las defensas mágicas y quizás alguna resistencia a los rivales. Por el lado de Ophelia, a ella se le considera tier SS debido a que cuenta con las mejores habilidades que puedes encontrar en un clérigo, ya que muchos de ellos contienen efectos secundarios muy buenos, tales como la de aumentar nuestras defensas físicas y mágicas o la de quitarnos algunos efectos secundarios. La primera de estas habilidades sería la de brindarnos curación en área. Esta habilidad viene acompañado del efecto secundario de aumentar nuestras defensas físicas y mágicas. La segunda habilidad sería la de regeneración de vida en área, el cual también cuenta con un efecto secundario, el cual consiste en purgar o quitar todo efecto secundario causado por el rival. Debido a esto, no solamente recuperaremos vida de forma progresiva durante los próximos turnos, sino que también evitaremos que nos dejen con las estadísticas por debajo. Y por último, la habilidad por el cual se posiciona en esta tier, que es la de brindarnos la autorresurrección. Esta habilidad se puede usar en personajes que aún se encuentren en pie, por lo que no tendrás que esperar a que alguno de tus personajes caiga en combate. Por el lado de sus pasivas, ella cuenta con la habilidad de autorresurrección al comenzar el combate, por lo que si ella llega a debilitarse, recupera todo su HP y SP. Debido a esto, no tendrás que preocuparte en usar una de tus cargas de resurrección en ella. Además, cuenta con la habilidad de poder aumentar en un turno todo buff casteado por ella, así que los efectos secundarios se mantendrán por un turno adicional. En el caso de los tier S, con respecto a Therion, él es tier S debido a que tiene una gran variedad de ataques con respecto al uso de la daga. Uno de ellos sería el de atacar hasta un máximo de 3 veces de forma consecutiva hacia un rival, como también tiene un ataque de 260 de potencia, el cual tiene cierta probabilidad de paralizar al rival. Aparte de esto, tiene otros ataques de daga, pero contiene efectos secundarios muy buenos, con los cuales podrá restaurar tanto su HP como su SP.
Con respecto a su HP, va a regenerar un total del 30%. Y si hablamos de su SP, esta va a recuperar solamente el 2%. Otro de los ataques más útiles que él posee sería el ataque de fuego consecutivo en área por 2, el cual puede romper cualquier escudo sin importarle la debilidad. ¿Recuerdan que les mencioné que Therion tiene los ataques de recuperación y HP? Pues estas se ven potenciadas debido a una de sus pasivas que él posee, ya que debido a esta pasiva, por lo que podrás recuperar el 50% de SP y de HP con uno de sus golpes. Por otro lado, su segunda pasiva es la que más lo hace destacar, y sería que cuando Therion usa todas sus cargas, tiene la capacidad de poder volver a usar la habilidad por segunda vez, por lo que podrás romperle los escudos al rival de forma rápida, tanto de forma individual como en área, con su ataque de fuego, como también podrás usar golpes de gran potencia, con los cuales podrás causarle una gran cantidad de daño al rival. Con respecto a Primrose, ella es tier S debido a que cuenta con habilidades con los ataques de abanico y oscuridad. Con respecto a sus ataques de oscuridad, uno de ellos puede atacar hasta 3 veces de forma aleatoria, pero tiene el efecto secundario de reducirle la resistencia a daño de oscuridad, por lo que los ataques de oscuridad se verán potenciados durante los próximos turnos. Y el segundo ataque de oscuridad sería uno en área, el cual se ejecuta 2 veces. Y tiene el efecto secundario de reducirle las defensas físicas y mágicas del rival por 2 turnos. Dentro de sus ataques consecutivos, otro de ellos sería su ataque con abanico por 4, de forma aleatoria, el cual nos va a servir de mucho para poder romperle los escudos al rival de forma rápida. Después de sus habilidades ofensivas, tenemos una de las mejores habilidades que ella posee, y sería la de brindar a todo el equipo el aumento de estadísticas de ataque físico, mágico y la velocidad, por lo que nuestros aliados tendrán prioridad al momento de atacar durante los próximos turnos, como también sus ataques se verán potenciados, con los cuales podrán causar una gran cantidad de daño al rival. Por otro lado, haría que ella recupere SP siempre y cuando su HP esté por encima del 75%. Esta última pasiva también es muy esencial en ella, ya que sus skills consumen bastante SP, por lo que es importante que ella regenere la mayor cantidad de SP posible. Con respecto a Olberic, a él se le considera tier S debido a que es un personaje de DPS con respecto al ataque físico, tanto con el de espada como el de lanza. Y además, él también funciona en algunas ocasiones como tanque, debido a que puede cubrir, o mejor dicho, proteger a todo el equipo de una gran cantidad de ataques del rival. Su mejor ataque que él posee es con la espada, por lo que fácilmente puede llegar a causar hasta 900.999 de daño al rival, aunque en un futuro se tendrán mejores armas, los cuales romperán este límite, y fácilmente puede llegar a causar más de 100.000 de daño al rival. Con respecto a sus otros ataques físicos, cuenta con 2 que son con lanza. Uno de ellos tiene la función de atacar al rival con una potencia de 290, pero generaría que el siguiente turno Olberic gane prioridad, por lo que atacará primero sin importar la velocidad del rival. Y el segundo ataque con lanza es uno consecutivo, el cual puede variar de 3 a 5 veces por turno. Por el lado de sus pasivas, al inicio de la batalla, aumenta sus ataques de espada en un 20%. Debido a esto, sus ataques estarían al máximo al inicio de la batalla. Y por último tenemos a los tier A. Con respecto a Hanit, ella es tier A debido a que cuenta con una amplia diversidad de habilidades, de las cuales dispone ataques con arco, espada, lanza y electricidad. Hanit es de la clase cazador, por lo que sus ataques con mayor potencia serían con los de arco. De todos estos ataques que ella posee, uno de ellos sería de atacar al rival con un ataque de arco con una potencia de 230, el cual tiene la particularidad de siempre causar daño crítico. Su otra habilidad sería la de un ataque de arco en área, el cual tiene la potencia de 180. Aparte de atacar con el arco, también puede usar al Linde, el cual puede hacer 2 tipos de ataque, uno de lanza hacia un enemigo y otro de espada en área. Por el lado de sus pasivas, una de ellas guarda mucha relación con Linde, ya que hace que sus ataques generen un 30% de daño adicional. Por otro lado, su segunda pasiva consiste en que al momento de realizar ataques básicos existe la posibilidad de que vuelva a atacar una vez más. Esta pasiva ha traído cierta controversia debido a que puede causar el ataque adicional y puede que fastidie en más de una ocasión tu estrategia. Con respecto a Tressa,
ella es tier A debido a que cuenta con un gran pool de habilidades, tanto ofensivas como defensivas. En primer lugar, la habilidad que más destaca sería su ataque de lanza consecutiva, con prioridad, el cual hace que ella siempre ataque primero. Otro de sus buenos ataques que ella posee sería su ataque de viento en área por 2, el cual no solamente nos ayudaría a causarle cierto daño al rival, sino que también ayudaría a romperle los escudos del rival en área. Por el lado de sus habilidades defensivas, la primera de ellas sería la habilidad de mofa, el cual hace que el rival solamente lo ataquen a ella, pero esta habilidad tiene el efecto secundario de que genera que todo el equipo que se encuentre en la parte de adelante gane ataque físico por una cierta cantidad de turnos. Esta va a depender de la cantidad de cargas que se use. Otro de sus grandes habilidades sería la de evadir ataques físicos, el cual el rival, al momento de usarle un ataque de este tipo, ella lo va a esquivar y no recibirá ningún tipo de daño. Y por último, la mejor habilidad que ella puede traer consigo sería la de donar BP. Esta habilidad nos va a permitir brindarle cargas a nuestros aliados y con ello conseguiríamos que puedan hacer ataques cargados más rápidos, como también que recuperen uno que otro BP luego de haberlos gastado en el turno anterior. Por el lado de sus pasivas, cuando tiene su HP al máximo hace que toda habilidad casteada por ella se reduzca en un 50%. Debido a esto, podríamos abusar de la habilidad de esquivar como también la de donar BP. Y su segunda pasiva haría que ella pueda sobrevivir a cualquier ataque con al menos 1 de HP, por lo que si recibes ataques consecutivos y potentes, podrás seguir en pie por un turno más. En resumen, los mejores personajes a intentar invocar serían los de tier SS y quizás a uno que otro tier S, debido a que no serán de mucha utilidad en muchas ocasiones, debido a sus habilidades pasivas y por supuesto sus ultimates. Ahora, si durante el proceso llegas a obtener a uno que otro de la tier A, ellos también nos servirán de mucho en uno que otro combate, como por ejemplo los de la Tower of Trial o los campeonatos de la arena. He de mencionar que si quieren conocer un poco más acerca de cada uno de los personajes vistos el día de hoy, en la descripción del vídeo les dejo sus respectivas reviews y también uno que otro vídeo relacionado a estos temas. Así que díganme, ¿quién o quiénes de los 8 personajes principales de Octopath Traveler les gustaría añadir a sus equipos? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar su like, compartirlo en sus redes sociales y de suscribirse al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.